Estimados participantes, bienvenidos a la clase número 4 de revestimiento de aeronaves. La fibra de vidrio, gracias a su inigualable relación resistencia a peso, su habilidad para permitir el paso de las ondas de radio y radar, la facilidad de manufactura, su inmunidad al mojo, su resistencia a la intemperie y su adaptabilidad a numerosos lugares y formas, la fibra de vidrio se ha convertido en un material versátil con múltiples usos en la aviación moderna. Basta citar algunas aplicaciones como radomes, cubiertas de antenas de radio y cajas de distribución de electricidad. La fibra de vidrio se fabrica mediante un procesamiento especial con bolas de vidrio. Al final se obtiene una lona, láminas moldeadas o hilaza. La hilaza se utiliza en la manufactura de piezas moldeadas. La lona de fibra de vidrio es usada en la confección de láminas o en la reparación de conjuntos laminados. Otro uso adjudicado a la fibra de vidrio es la reparación de estructuras metálicas. Las piezas de láminas moldeadas son piezas no estructurales, tales como cajas de distribución, conductos de calentamiento, pantallas de relé y otras aplicaciones eléctricas. Se fabrican de láminas moldeadas de fibra de vidrio. Las láminas opacas moldeadas de este material consisten en pequeñas fibras cortadas y estructuradas en forma de estera. Los ensambles se fabrican en un proceso donde las fibras se moldean alrededor de una matriz unida entre sí por una resina y curadas con calor y presión. El descuido en el desmontaje o manipulación de las piezas de fibra de vidrio puede acarrear daños. La vibración es otra de las causas de roturas en estos ensambles. En general, los daños en estos elementos están dados por la formación de grietas o huecos. Los procedimientos de reparación son similares para cualquiera de los dos defectos. Los procedimientos de reparación son los siguientes. Son típicos, pero no deben tomarse como único patrón de trabajo. Siempre hay que consultar los manuales de mantenimiento de cada aeronave. En primer lugar, inspeccionar la pieza por rotura o grieta, eliminar la pintura o la capa protectora del área dañada, perforar el extremo de la grieta para detenerla y el diámetro de la broca para este trabajo debe oscilar entre 1/8 y 3/16. Se debe preparar el área dañada y lijarla en las dimensiones recomendadas, remover 1/3 del material en ambos lados de la grieta, preparar 2 películas del tamaño suficiente para cubrir todo el área, preparar piezas de metal igualmente de grande. En ello se puede usar cualquier tipo de metal que proporcione la fortaleza necesaria. Chequear y comenzar el calentamiento al horno, regulado por su temperatura. Seleccionar y preparar la mezcla de resina. Cortar el material de fibra de vidrio a la medida apropiada. Insertar el material de fibra de vidrio impregnado de resina en el área reparada.
cubrir los lados de la película, colocar la placa metálica en cada lado, separado al terminar de rellenar, asegurar la reparación en un lugar empleado, también usando abrazaderas, retirar la pieza al horno y dejarlo enfriar a temperatura ambiente, desarmar todo el conjunto quitando las mordazas o los moldes, la placa metálica y las películas de PVA y proceder al lijado de ambos lados de la pieza hasta lograr un acabado suave y las medidas finales en los contornos originales que poseía la pieza. Los radón es una capucha protectora o domo para cubrir antenas o cualquier otro equipamiento de radar. Se le llama radón. Este debe ser capaz de soportar los efectos del granizo, el hielo, el viento, los cambios de temperatura, la electrostática, las velocidades supersónicas y las altitudes estratosféricas, además de tener excelentes propiedades dieléctricas. La manipulación e instalación y almacenamiento se debe tener mucho cuidado en la realización de estas operaciones. Para los radón de aviones es indispensable no dañar las partes estructuradas en el tipo de sándwich. Los radones son muy susceptibles a dañarse. Los daños pueden ser pequeños o casi invisibles, mas al exponerse a vibraciones, cargas o líquidos, agua o aceite, el deterioro se extiende como consecuencia de rajaduras, perforaciones y otros daños físicos, incluyendo la humedad o la contaminación con aceite. Ocurren diferentes distorsiones de microondas y pérdida de energía. Debe prevenirse también la contaminación con removedores de pintura u otros compuestos limpiadores normalmente utilizados en partes metálicas del avión, ya que algunos de ellos son capaces de penetrar la superficie plástica y también malograr las propiedades eléctricas o su resistencia. Por tanto, se usa solo agua o una solución jabonosa para limpiar estos elementos. Si es necesario emplear algún disolvente para eliminar manchas de grasa o de aceite en la superficie, que sea con un paño limpio impregnado de MEC o un solvente limpiador. Al manipular un radón, se debe evitar colocarlo sobre superficies rugosas o ásperas o entre piezas metálicas, así como golpearlo contra utensilios de trabajo diversos o dejarlo caer o arrastrarlo por el piso en superficies irregulares. La correcta instalación de un radón comienza con su desempacadura, antes del cual se habilita un espacio limpio y acolchado, y este ocupará, una vez fuera de su caja, un lugar seguro. Es mandatorio seguir las instrucciones de calentamiento a fin de prevenir daños al radón. No exponerlo a clavos calientes, pernos o cualquier otro objeto punzante.
El manual de mantenimiento de cada avión aporta la reglamentación a seguir para la instalación de esta cubierta. En caso de ser necesario, rebajar algún contorno o parte de los contornos con el fin de lograr su fijación en la estructura. En este caso, las zonas rebajadas se clasifican como reparación clase 1 y en consecuencia se trabajan. También es muy importante cuando se hace el almacenamiento de un radón no escoger lugares con mucha humedad y hacerlo, como antes dicho, en caja apropiada o estantes acolchados y fijarlos por sus puntos montantes o soporte. También evitar amontonar los radones unos contra otros, ya que pueden sufrir fracturas por choques. La inspección por daños. Los radones se inspeccionan visualmente por degeneración, pérdida laminar, rajadura, rayadura o erosión. Asimismo, se examina por picaduras, contaminación y fracturas de las capas que afectan, ya sea las de un lado o las capas y el material del núcleo, o los daños que involucren las capas externas e internas y el núcleo. Para cada avión, los manuales indican los daños permisibles, reparables e irreparables. El deterioro de las partes con estructura de sándwich se clasifican por grupos acorde a la severidad y posible efecto de este sobre la estructura del avión y la eficiencia eléctrica. Existen 3 clases de reparación. Clase de reparación 1, cortadura, rayadura o cualquier erosión que afecte la capa externa. La clase de reparación 2, perforaciones, pérdida laminar, contaminación o fractura en uno de los lados, con posible involucramiento del núcleo. Clase de reparación número 3, daños que se extienden a lo largo de toda la estructura, de la estructura sándwich, afectando ambos lados y el núcleo. Estimados participantes, hemos culminado el tema número 4. Muchas gracias por su atención y recuerden reforzar los conocimientos con el contenido que se encuentra en las plantillas.